Hoy, 30 diálogos reales, divertidos y muy naturales sobre la casa, las tareas y esos pequeños dramas que solo quien convive entiende. Oye, Carlos, ¿has visto la aspiradora? Necesito limpiar el salón antes de que lleguen mis padres. Sí, está en el armario del pasillo, pero no sirve. Se apagó ayer mientras pasaba por la alfombra del comedor. ¿Otra vez? Esta es la tercera vez este mes. ¿No crees que ya debería comprar una nueva? Totalmente. La verdad es que desde que la compramos en esa tienda de segunda mano, ha dado más problemas que soluciones. Pues tengo un cupón de descuento en esa tienda de electrodomésticos del centro. ¿Podrías ir a ver modelos mientras yo termino de ordenar la cocina? Claro, pero ¿prefieres una que sea sin cable o con bolsa? Las inalámbricas son más cómodas, pero se quedan sin batería rápido. Mejor una con cable. Al menos no me quedo a mitad de limpieza. Y que sea buena con el polvo, que Sofía sigue con alergia. Entendido. ¿Algo más que necesites mientras estoy allá? Si ves un quitamanchas bueno, tráeme uno. Acabo de derramar café en la alfombra beige. Otra mancha. Marina, esa alfombra va a necesitar terapia. Muy gracioso. Anda, ve antes de que me arrepiente y decida limpiarlo con vinagre y esperanza. Ya voy. Pero si llego con una aspiradora nueva y un quitamanchas mágico, quiero postre esta noche. Trato hecho. Pastel de manzana. Pero solo si la aspiradora funciona más de una semana. ¡Qué exigente! A ver si con suerte esta dura más que nuestro último router. No me recuerdes eso. Javi, por favor. ¿Viste quién dejó el secador enchufado en el baño? Eh, no fui yo. Bueno, sí, lo usé hace un rato, pero lo desenchufé. Al menos creo que sí. Porque si no, no entiendo por qué no funciona ahora. Me estaba secando el pelo y de repente, ¡zas! Se fue la luz en todo el baño. Ah, no. ¿Se fue la luz otra vez? ¿Otra vez el fusible? Sí, justo cuando tenía el secador a toda potencia. Y ahora el espejo está empañado, tengo el pelo a medio secar y voy tarde al trabajo. Tranquila, tranquila. Voy al cuarto de la luz, ya lo arreglo. Seguro fue el del baño, pasa seguido, con los electrodomésticos de alta potencia. Pues tendríamos que cambiar ese circuito. Esto ya es ridículo. Cada vez que uso el secador, el microondas o la plancha, ¡puf! Todo se va. Lo sé, lo sé. Este piso es antiguo y los cables no están hechos para tanta tecnología moderna. Pues mientras tanto, ¿puedes secarme el pelo tú con la plancha? Solo para que no salga con frizz. ¿Yo? Ni loco. La última vez que intenté alisarte el pelo, terminaste con una raya como de presentadora de los 80s. Eso fue solo una vez y fue mitad tuya, mitad mía por moverme. Mejor ponte la chaqueta y sal con el pelo mojado. Hace sol. No pasará nada. Javi, tengo una reunión con clientes. No puedo aparecer con pinta de haber nadado en la arañera. Vale. Espera, déjame probar algo. ¿Y si uso el secador en la cocina? Allí el enchufe no suele fallar. ¿En serio? ¿Secarme el pelo en la cocina mientras desayuno tostadas? Es funcional. Además, así matamos dos pájaros de un tiro. Desayunas, te secas el pelo y no arriesgas otro corte de luz. Eres imposible. Pero bueno, pasa, ya que estás tan creativo. A sus órdenes, jefa. Secador en modo soplo cálido y tostadas con mantequilla listas en 3 minutos. Si esto se le miden, hasta te dejo elegir la película esta noche. Hecho. Pero si se me quema el pelo, cancelo la película y exijo compensación emocional. Prometido. Ahora, acción. Oye, Andrés, ¿tú metiste tu ropa en la lavadora esta mañana? Sí, la puse a las 8, como siempre. ¿Pasó algo? Sí, acabo de abrir la lavadora y todo mi vestido blanco está rosado. Se te destiñó esa camiseta roja que tanto odias. No puede ser. La lavé ayer y no soltaba color. Bueno, un poquito, pero juré que ya estaba bien. Pues ahora mi vestido de algodón parece de cumpleaños de niña de 5 años. Y lo necesito para la cena de esta noche. Ay, no, lo siento de verdad. No pensé que pasaría. ¿Y si la paso por agua fría con un poco de lejía suave? Lejía, ni loca. Eso lo va a dejar con agujeros. Además, dice lavar a mano, no usar blanqueador en la etiqueta. Vale, respira.
¿Y si la llevo a la tintorería a ver si pueden hacer algo? A esta hora ya no llegamos y cuesta más de lo que me costó el vestido. Oye, ¿y si te pones ese negro, el de manga larga, te queda genial? El negro lo tengo con la cremallera rota. Lo iba a llevar a arreglar la semana que viene. Esto es culpa mía, lo sé. Escucha, ¿qué tal si salimos un rato antes y pasamos por esa tienda de ropa rápida del centro? Te compro uno nuevo. ¿Tú? ¿Comprándome ropa? Ahora sí que estás desesperado. Estoy arrepentido y no quiero que vayas a la cena con el ánimo por los suelos por mi error. Bueno, el azul marino que vi ayer no estaba mal y queda bien con mis zapatos nude. Azul marino, anotado. Y de paso, ¿me dejas lavar tu ropa en adelante? Con colores separados, temperatura correcta, todo. Solo si prometes no mezclar nunca más blanco con rojo, ni con morado, ni con verde oscuro. Prometido. A partir de hoy soy el rey de la clasificación de ropa. Rey de la clasificación, con corona de calcetines desparejados. Muy graciosa. Anda, vámonos. Tenemos una cita con el vestido azul y mi tarjeta de crédito. Por lo menos que sean talla grande. Por si acaso necesito espacio para perdonarte. Chantaje emocional con estilo. Me encanta. Vamos. Raúl, ¿tú hiciste la lista del supermercado? Sí, la dejé en la nevera, con el imán de la frutería. Porque acabo de verla y dice leche, huevos, pan, cerveza, papel higiénico y algo para la cena. Y es una lista práctica. Algo para la cena no es una compra, Raúl. Eso es una invitación al caos. ¿Qué clase de algo? ¿Un pollo asado? ¿Un paquete de fideos? ¿Una caja de galletas? Pues pensaba decidir sobre la marcha. Ya sabes, según me dé el olfato. El olfato no me sirve cuando tengo que cocinar para 4 personas esta noche. Necesito saber qué hay en casa. Tranquila, puedo ir ahora. ¿Qué te gustaría? No puedes ir ahora. Es viernes a las 6. El supermercado va a estar lleno de gente con la misma idea. Pues, ¿por qué no hacemos como en Italia? Abres la nevera, miras lo que hay e improvisas. Raúl, esto no es MasterChef. Es viernes, estoy cansada y no quiero abrir el congelador y encontrarme solo medio calabacín y una salsa de soja caducada. Vale, tienes razón. Lo siento. La próxima vez escribo con más detalle. Algo para la cena, flechica, pollo, arroz y verduras frescas. ¿Así mejor? Mucho mejor. Y mientras estés allá, ¿puedes revisar si queda detergente para el lavavajillas? Ayer vi que estaba casi vacío. Claro. Y si aprovecho y compro esas galletas de avena que te gustan, como disculpa por la lista vaga. Ah, ahora sí hablas mi idioma. Pero solo si también traes limones. Se me olvidó anotarlos. Limones, detergente, pollo, arroz, verduras y galletas. ¿Algo más? ¿Un ramo de flores para redondear? Si llegas con flores y sin olvidar el queso rallado, te perdono por completo. Marchando. Flores no, pero sí ese queso que pica como si te mordiera un perro. El queso fuerte, sí. Pero no compres demasiado, que la última vez nos duró 3 meses. Esta vez prometo planificar. Incluso puedo hacer una lista, con categorías. No me emociones demasiado. Alimentación, limpieza, pequeños lujos, hasta podría usar colores. Si usas colores y no la pierdes, te hago café doble cuando vuelvas. Trato hecho. Ahora, ¿dónde están las llaves del coche? En el llavero de madera junto a la puerta. Y Raúl, ¿Sí? gracias por no discutir y por asumir el castigo del supermercado en hora punta. Bueno, uno tiene que pagar por sus pecados y por sus listas mal escritas. Oye, Mateo, ¿tú dejaste todos los platos en el fregadero otra vez? ¿Qué platos? Ah, sí, los de esta mañana. Los dejé en remojo, ¿no? ¿No los ves? Los veo, claro que los veo. Parece que acabamos de dar una cena para 8 y no solo desayunamos 2 personas. Es que después del café usé otro vaso, y luego el cuenco para el yogur y la cuchara, que se me cayó al suelo, así que tuve que lavarla. Y en vez de enjuagarla y ponerla en el lavavajillas, la dejaste flotando en el agua con restos de mermelada. Estaba en remojo, es más higiénico.
Mateo, en remojo no es un estado permanente. Es un paso intermedio, no una política de almacenamiento. Vale, no sabía que iba a dar un examen de gestión doméstica. No es examen, es convivencia. Yo también cocino, yo también dejo cosas, pero trato de no dejar una escena de crimen en la cocina. Escena de crimen. Son 3 platos, 2 tazas y una cuchara. Y un cuchillo con mantequilla, un tenedor con migas y el estropajo flotando como un bote de naufragio. Exagerada. Pero bueno, tienes razón. Lo siento, voy a fregarlos ahora. No, déjalo. Ya los lavo yo, pero solo si me prometes una cosa. ¿Qué cosa? Que a partir de hoy, si usas algo, lo lavas o lo metes en el lavavajillas. Sin eso de en remojo indefinido. Trato hecho. Y si me pilla el cansancio, al menos lo enjuago y lo dejo en el escurridor, no en el mar de leche seca. Perfecto. Y oye, si alguna vez estás cansado y no puedes, solo di, Sofía, ¿puedes ayudarme con los platos? No es pedir, es compartir. Lo tendré en cuenta, aunque tú siempre los lavas mejor, con menos salpicaduras. Claro, porque no dejo que se sequen los restos de huevo como si fueran arte moderno. Oye, ¿mi huevo frito de esta mañana fue una obra maestra? Sí, y ahora su recuerdo está pegado al plato como un tributo. Muy graciosa. Anda, déjame al menos secarlos y tú los lavas. Solo si no cantas canciones de la tele mientras lo haces. Ayer me distraje y se me cayó un vaso. Pero si era una canción motivadora para fregar. ¡Limpio, limpio! ¡Todo reluce! Justo cuando dijiste reluce, se hizo añicos. Bueno, entonces hoy pondré música suave. Jazz, muy zen. Jazz está permitido. Pero si empiezas con el saxofón y me tiras agua, te quedas sin postre. Entendido. Jazz bajo control. Manos secas, mente en paz. Así me gusta. Ahora, manos a la obra. Nacho, ¿tú dejaste la ventana del baño abierta? Sí, por. Quería ventilar un poco. Hacía olor a humedad después de la ducha. Pero está lloviendo y el viento entró con fuerza y mojó toda la toalla del suelo. ¿Qué? ¿Lloviendo? No estaba lloviendo cuando la abrí. Hace como 20 minutos. Pues ahora sí. Y además, el viento empujó el frasco de colonia y se cayó al suelo. Afortunadamente no se rompió, pero huele a limón y agua de lluvia en todo el pasillo. Ay, no, lo siento. Pensé que se secaría rápido. No imaginé que iba a empezar a llover así de fuerte. Además, la toalla estaba limpia. La acababa de colgar. Ahora tendré que lavarla otra vez. Déjame que la cuelgue bien y la ponga bajo el secador de techo. En media hora está como nueva. No, déjalo. Ya lo hago yo. Pero por favor, la próxima vez, mira el cielo antes de abrir ventanas. Prometido. Aunque, ¿no fue idea tuya la semana pasada eso de airear la casa todos los días? Sí, pero dije cuando hace sol o cuando no hay tormenta anunciada. No cuando el cielo está gris como sopa de lentejas. Tienes razón. Esta vez me emocioné con el aire libre. Y encima dejaste el cepillo de dientes al borde del lavabo. Casi se cae con una ráfaga. No me digas. ¿Y mi nuevo cepillo? ¿Lo compré ayer? Lo salvé. Lo puse en el vaso, como debe estar. Pero deberías tener más cuidado. Esto no es un hotel, no hay nadie que lo arregle después. Lo sé, lo sé. Soy un desastre con los detalles. Pero me gusta que haya aire limpio, ¿sabes? Odio ese olor encerrado. Y yo también. Pero podemos ventilar sin inundar el baño, ¿no? Abres 10 minutos, vigilas y cierras. Como una alarma de humedad. Ventilación rápida y segura. Exacto. Y si quieres ponemos un recordatorio en el móvil. Hora de airear, chequear clima primero. Mejor aún, ponemos un sensor de humedad o una app que diga, Nacho, hoy no, está nublado. O, Nacho, cierra antes de que Claudia grite. Esa app ya la tengo instalada, funciona muy bien. Menos mal. Anda, ayúdame a secar el suelo con esta fregona y luego me debes un té caliente por el susto. Marchando. Té de jengibre, que te gusta. Y prometo no abrir ninguna ventana durante al menos... ¿una hora? Con media me conformo. Oye, Lucía, ¿sacaste la basura ayer, como dijiste? ¿La basura? Sí, la saqué al rellano, junto a la puerta de entrada. ¿Por? Porque acabo de abrir la puerta para bajar y...
Huele como si hubiera muerto un animal entre las bolsas. No puede ser. La saqué antes de las 8, como siempre. Sí, pero hoy es martes y el basurero no pasa hasta las 11. Han estado ahí 3 horas bajo el sol del patio. Ay, no. ¿Y nadie la bajó al contenedor? Pues no, y ahora todo el pasillo huele a huevo podrido y restos de pescado. El pescado. Se me olvidó que puse los restos de la cena en la bolsa azul, con el papel. Lucía, el pescado va en la orgánica. Y además, si no se baja a tiempo, se convierte en un experimento de biología. Lo sé, pero con la reunión de trabajo y la llamada con Chile, se me pasó completamente. Pues ahora el vecino del tercero asomó la cabeza y me dijo, ¿otra vez ustedes con el bacalao? ¡Qué vergüenza! Le dije que esta vez era salmón, no bacalao. No le corrijas, solo asiente y sonríe. Lo importante es que ahora baje yo la basura antes de que se declare una emergencia sanitaria. Déjame ir a mí, es mi error. Además, me pongo una mascarilla y listo. Mejor 2 mascarillas. Y si puedes, rocía un poco de ambientador en el pasillo al salir. Buena idea, el de eucalipto, que tapa bien. O el de bosque después de la lluvia. Ese al menos da esperanza. También debería hablar con el portero, a ver si puede bajar las bolsas antes cuando sepa que es orgánica. Buena idea. O mejor, que nos dé clave al contenedor del sótano. Así la bajamos directo. Pero el sótano da un poco de miedo, ¿no? ¿Con esas luces parpadeantes? Como una película de terror. La basura que no quería ser enterrada. Muy gracioso. Anda, te ayudo a cargar las bolsas. ¿Ya están todas juntas? Sí, las organicé. Orgánica. Plástico, papel y vidrio. Menos la que olía a desastre marino. Esa es la mía. La llevo yo. Penitencia olfativa. Noble. Pero si vomitas en el ascensor, tú limpias. Trato hecho. Ahora, ¿dónde está el ambientador? Sobre el mueble del recibidor. ¿Y Lucía? ¿Sí? La próxima vez, si cocinas pescado, anótalo en la lista de bajar basura urgente. Prometido. Y si no, puedes confiscarme la sartén. Eso me gusta. Justicia doméstica con sabor a limón. David, ¿tú usaste la plancha esta mañana? Sí, por. Tuve que plancharme la camisa azul para la reunión con el cliente. ¿Y la dejaste enchufada? Creo que sí. La desenchufé, pero no estoy 100% seguro. Estaba caliente cuando pasé al dormitorio, y mi camisa blanca de trabajo estaba encima de la tabla. ¿Tu camisa? ¿No vi ninguna camisa allí cuando terminé? Porque yo la dejé lista anoche, como siempre, y ahora tiene una marca marrón en el hombro. Se quemó con la plancha caliente. No puede ser. Lo siento muchísimo, Carla. De verdad, pensé que la había desenchufado. Pues no. Y encima, no tengo otra camisa blanca limpia. La reunión de hoy es con la jefa de recursos humanos. No puedo ir con una mancha de quemadura. ¡Ay, no! ¿Y si la pones en remojo con vinagre y bicarbonato? A veces eso ayuda con las marcas. David, eso es para ollas, no para seda. Esta camisa cuesta más que tu última cena en el restaurante coreano. Vale, lo entiendo. Soy un desastre ambulante. Pero, ¿y si te compro una nueva? Hoy no hay tiempo. La tienda del centro abre a las 10 y yo salgo en 20 minutos. Entonces voy yo. ¿Tu marca, talla? Talla 38, blanca de corte slim. Y por favor no elijas una con cuello extra grande como la que me compraste en verano. Esa camisa era elegante, solo que el cuello parecía a la de avión. Sí, y el jefe me preguntó si trabajaba en aeropuertos. Esta vez prometo fijarme. Y si no encuentro la misma, tomo foto y te pregunto por WhatsApp. Buena idea. Y David, ¿Sí? cuando uses la plancha, por favor desenchúfala y déjala enfriar. No es solo por la camisa, es por si se incendia la casa. Tienes razón. Soy descuidado con eso. A partir de hoy, toque de queda para la plancha. Apagada, desenchufada y con un posaplancha como almohada. Con eso me conformo. Ahora, corre. Tienda de ropa, calle Serrano, número 42. Marchando. Y si llego a tiempo, incluso te plancho la nueva antes de que salgas. Solo si lo haces con guantes y bajo supervisión. Trato hecho. Ahora, ¿dónde dejé mis llaves? En el portal.
donde siempre las dejas cuando sales corriendo. Claro, héroe doméstico, pero con mala memoria. Con defectos, pero intentándolo. Eso cuenta. Carmen, ¿tú apagaste la luz del pasillo anoche? No, yo no. Pensé que lo habías hecho tú. Siempre eres tú el que revisa las luces antes de dormir. Pues estaba encendida toda la noche. Me he dado cuenta esta mañana al salir al baño. Uf, ¿otra vez? Eso pasa cada 2 por 3. ¿No podemos poner una nota o algo? Ya la pusimos. La que dice luces apagadas, con letra roja pegada en la puerta de la habitación. Sí, pero la veo y sigo pasando de largo. Es como si mi cerebro la borrara automáticamente. El mío también. Deberíamos hacer como en los aviones. Verifique que todas las luces estén apagadas antes de cerrar. O poner una alarma. ¡Alerta! ¡Luz del pasillo aún encendida! Mejor aún, que el móvil vibre si salimos de la habitación y algo sigue encendido. Sí, pero mi móvil estaba en carga toda la noche. No habría servido de nada. ¿Y por qué lo tenías enchufado en el comedor? Porque en la mesita de noche no llega el cable. Ya te lo dije 1000 veces, necesitamos un cargador más largo o una regleta allí. Es verdad. Cada noche es lo mismo. Tú con el móvil a medio camino y yo diciéndote, no lo dejes en el suelo, que lo pisas. Y ayer casi lo hago. Me levanté a beber agua y tropecé con el cable. Menos mal que no te caíste. Podrías haberte llevado por delante la lámpara, la planta y el orgullo. Muy gracioso. Oye, ¿y si compramos uno de esos cargadores inalámbricos que se ponen en la mesita? Buena idea. Y mientras tanto, ¿puedo usar tu móvil para llamar al trabajo? Mi batería está en un 2%. Claro, está en el comedor donde lo dejé anoche. Pero no te olvides de devolverlo. Ya sabes cómo soy. Sí, dejar el móvil en sitios raros es tu superpoder. Ayer lo encontré en la nevera. Pues lo puse solo para que se enfriara un poco. Hacía calor y me lo saqué del bolsillo. ¿Enfriarlo? No es una bebida. Pues parecía que sí. Estaba caliente como si hubiera hecho ejercicio. Eso es porque tenías 5 apps abiertas y el brillo al máximo. Ya. Soy una catástrofe tecnológica. Pero tú tampoco eres el rey del orden. Cierto. Entre tu móvil en la nevera y mi olvido de la luz, formamos un buen equipo de distracción doméstica. Sí, pero al menos nos reímos. Y esta noche, lo prometo, apago yo la luz del pasillo. Y yo pongo tu cargador en la mesita. Trato hecho. Perfecto. Ahora, ¿me devuelves el móvil cuando terminas? Claro, si recuerdo dónde lo dejo después. Pablo. Leo, ¿tú regaste las plantas esta semana? ¿Las del salón? Sí, las regué. Bueno, intenté regarlas. Porque la suculenta está casi seca y la sansevieria tiene las hojas blandas, como si estuviera deprimida. Pero si les eché agua a ambas, un vaso entero a cada una. Leo, la suculenta no necesita un vaso de agua. Con 2 cucharadas cada 10 días es más que suficiente. Yo pensé que si tenía sed, cuanto más mejor, como con el café. Las plantas no son personas, ni máquinas de café. La suculenta ahora está casi muerta por exceso de agua. ¿Exceso? Pero si la tierra estaba seca. Se seca por arriba, pero si riegas demasiado, las raíces se pudren. Es como ahogarlas. Ay, no. ¿Entonces la matamos? La no. Tú la ahogaste. Y la sansevieria también tiene manchas marrones. Eso es estrés hídrico. Estrés por agua. Genial. Ahora mis plantas tienen terapia pendiente. Mira, no es broma. A mí me costó meses cuidarlas bien. La suculenta la heredé de mi abuela. No me digas eso. Ahora me siento como el villano de un documental sobre jardines. Pues deberías. Pero tranquilo, a veces se recuperan si dejas que la tierra se seque bien. ¿Y qué hago ahora? Les pido perdón. Podrías empezar por no tocarlas durante una semana y leer un poco sobre riego según el tipo de planta. ¿Hay que leer? Pensaba que con mirarlas y decirles ¡qué bonitas! Era suficiente. Eso ayuda, pero no sustituye el riego adecuado. Además, la del baño ni siquiera la regaste, ¿verdad? ¿La del baño? ¿La enredadera esa con hojas pequeñas? Sí, la pozos. Y no la regaste. Está medio colgando del macetero como si dijera, prefiero caer que seguir así. Vale, lo siento. Soy un asesino de plantas. Y si pongo una alarma en el móvil, ahora de regar, solo un poco. Buena idea. O mejor, haz una lista. Suculenta, cada 10 días,
2 cucharadas. Sansevieria, cada 2 semanas, vaso pequeño. Pozos, cuando la tierra esté seca al tacto. ¿Y si me hago un sticker en la nevera con dibujos? Así no me equivoco. ¡Me encanta! Dibuja una suculenta llorando si le das un vaso. Hecho. Y como penitencia, ¿puedo comprar una nueva planta? Una más resistente, tipo cactus, o algo que sobreviva a mis errores. Solo si prometes no regarla por si acaso. El cactus también se puede ahogar. Entonces mejor una planta de plástico. Ni lo sueñes. La próxima planta será bajo supervisión directa. Tú riegas, yo miro. Como en colegio, pero con tierra. Exacto. Y si lo haces bien, hasta te dejo podar las hojas secas. ¡Qué lujo! Prometo mejorar. Por ti y por mis futuras víctimas verdes. Hugo, ¿tú metiste el aceite de oliva en el microondas? Sí, ¿por? Tenía que calentar un poco para la receta de las verduras asadas. Dijiste que quedaba mejor templado. Pero no se calienta el aceite solo en el microondas. Un menos en un vaso de cristal sin tapar. ¿Por qué no? Lo vi en un video de cocina. Calienta el aceite 30 segundos para que se distribuya mejor. Sí, pero ¿mezclado con algo? ¿O muy poco tiempo? Tú lo dejaste 1 minuto y medio y ahora huele a aceite quemado y plástico derretido. ¿1 minuto y medio? Pensé que un poco era eso. Pues no. El aceite se sobrecalienta rápido y si no hay nada más en el recipiente, puede hasta arder. Además, el vaso, ¿no era de esos que no son aptos para microondas? Creo que sí. Era el que usamos para las salsas. Tiene una pegatina, pero no la vi. Claro, porque está por dentro. Y ahora el vaso tiene una marca negra, huele raro y el microondas también. Ay, no. Lo siento. Solo quiero ayudar con la cena. Lo sé. Y me encanta que quieras cocinar. Pero con el microondas hay que tener cuidado. No es una varita mágica. Para mí sí lo es. Calienta, descongela, cocina. ¿Qué más se puede pedir? Un manual de instrucciones, por ejemplo. O preguntarme antes de usarlo con cosas raras. Vale, aprendido. La próxima vez ni aceite solo, ni vasos misteriosos. Y si uso una jarra que sí se apta, la verde, que tiene el símbolo de microondas. Es así. Y máximo 20 segundos con una cuchara de madera dentro para disipar el calor. Cuchara de madera. Anotado. Como si preparara una poción mágica. Exacto. Y si dudas, mejor pregúntame. No pasa nada por decir, oye, ¿esto se puede calentar así? Lo haré. A partir de hoy, mi lema es preguntar antes de explotar. Me gusta. Y mientras, voy a limpiar el microondas con limón y agua. Así se quita el olor. ¿Quieres que te ayude? Solo si prometes no tocar los botones potencia máxima ni 3 minutos. Prometido. Hoy seré el ayudante silencioso. Trapo en mano, dedos quietos. Perfecto. Y como paz, después preparamos juntos las verduras con aceite templado a baño María. Como en un spa para aceites. ¿Me parece bien? Diego, ¿tú dejaste la escoba en medio del pasillo otra vez? ¿La escoba? No. Yo la usé hace rato para barrer los pelos del gato, pero la dejé en el armario, como siempre. Pues no está en el armario. Está en mitad del pasillo, con el cepillo hacia arriba, como si fuera una especie de trampa ninja. Entonces fue él. ¿Él? ¿Quién? ¿El fantasma del polvo acumulado? No, Tito. Seguro que el gato la tiró. Hace rato lo vi empujando algo con la nariz, pero no le di importancia. Claro, el gato barrendero. Seguro que quería limpiar el suelo o destruir mi tobilo. Lo siento. Es que cuando veo un objeto vertical, parece que lo reta a un duelo. Ya sabes cómo es. Si no lo puede morder, lo empuja. Sí, pero la escoba no, Diego. Es peligroso. Si alguien tropieza y se cae... Tienes razón. Deberíamos guardarla mejor. Quizá en el armario alto, no en el bajo que él puede alcanzar. O ponerle una puerta de esas de bebé. Zona prohibida, escobas, fregonas y tentaciones felinas. Buena idea. Aunque no creo que Tito se detenga por una puerta. Lo vi abrir el cajón de la cocina ayer, levantando la manilla con la pata. No me digas. ¿Y qué se llevó? Un trozo de queso. Y se lo comió encima del sofá. Dejó migas y huellas de pata por todas partes. Este gato no es un animal doméstico. Es un ladrón con licencia de cabos. Un caos adorable, hay que decirlo. Mira cómo duerme ahora, todo enrollado en su cesta,
como si no hubiera hecho nada. Sí, con cara de yo no fui, fue el viento. Quieres que cuelgue la escoba del gancho de la pared. Así no llega. Perfecto. Y de paso revisa si el trapeador también está seguro. La última vez lo usó como espada samurái. Cierto. Y terminó con agua de fregar en el cojín favorito de tu madre. No me lo recuerdes. Ella aún dice que ese gato tiene malas intenciones. Yo creo que solo tiene demasiada energía. Necesita un juguete nuevo, algo que lo mantenga ocupado. O un trabajo. Podría ser oficial de desorden doméstico. Sueldo en atún. Con bonus por caídas de escobas. Anda, cuelga la escoba ya. Y si Tito se despierta y te mira con esos ojos de yo soy inocente, no le creas. Jamás. A partir de hoy, todo objeto peligroso va arriba, incluidos los rollos de papel higiénico. Sobre todo esos. La semana pasada hizo un rastro de papel desde el baño hasta la cocina. Arte efímero. Instalación, el camino del gato. Sí, y yo la limpié. Bueno, yo recojo la escoba. Y esta noche juego con él hasta que se quede dormido. Buena idea. Gato cansado, igual casa en paz. Raquel, ¿tú probaste el yogur que estaba en la puerta de la nevera? Sí, uno de fresa. Estaba normal, aunque un poco líquido. Fernando, ese yogur caducó hace 3 días. Lo vi ayer y pensé en tirarlo, pero se me olvidó. ¿Qué? ¿3 días? Pero si no huía mal. A veces no huelen mal, pero igual están pasados. La fecha estaba clara. Consumir antes del 12. Hoy es 15. Uf, no me digas eso mientras desayuno. Ahora me siento como si hubiera comido moho disfrazado de postre. No es moho, espero. Pero podrías tener dolor de estómago más tarde. Genial. Justo hoy que tengo la reunión importante con el equipo nuevo. Si te duele algo, diles que fue la empresa, no mi yogur. Muy graciosa. Oye, ¿y por qué lo tenías en la puerta? Ahí se calienta más, ¿no? Sí, ya lo sé. Es que lo puse ahí para acordarme de tirarlo. Aquí, a la vista, no se me olvida. Y claro, lo olvidaste. La psicología inversa no funciona con la nevera. Pues no. A partir de ahora, si algo caduca, lo tiro ese mismo día. No lo dejo por si acaso. Buena idea. O pon una etiqueta roja. Peligro biológico. Mejor aún, una alarma en el móvil. Día de limpieza de nevera. O un sistema de puntos. Cada vez que comes algo caducado, pierdes 1 punto. A los 3, lavas el baño. Tú ya deberías estar limpiando el inodoro desde hace semanas. Vale, exageré. Pero en serio, ¿no hay forma de saber si algo está mal sin probarlo? Pues mirar la fecha, olerlo bien, ver si hay grumos o líquido extraño. Y si dudas, al cubo. El problema es que a veces los productos sanos caducan antes que los sospechosos. Ayer tiré un queso que parecía piedra, pero aún estaba dentro de fecha. Ese era Camembert. Así debe ser. Pues parecía un trozo de cemento con vida propia. Anda, no dramatices. Y si te sientes mal, toma agua y descansa. ¿Y si me pongo enfermo? ¿Me cuidarás? Solo si prometes no abrir la nevera sin mi permiso durante 1 semana. Trato hecho. Pero si me aburro, me pondré a cocinar. Ni se te ocurra. La última vez quemaste el arroz y dijiste que era estilo tostado. ¿Tenía sabor? Sí, a desastre. Ahora, ¿puedes tirar tú el resto de los lácteos de la puerta? Yo reviso el cajón de las verduras. ¿Con guantes? Si quieres, sí. No es una película de terror, pero casi. Entonces, mejor con guantes. Y si encuentro algo que parezca alienígena, lo documentamos antes de tirarlo. Solo si no se mueve solo. Oye, Oscar, ¿tú recogiste tu ropa de la secadora ayer? Sí, la pasé a la cama para doblarla después, pero luego llegó el partido y se me fue el santo al cielo. Pues esta mañana encontré tu montón y no solo estaba sin doblar, faltaba un calcetín. ¿Cuál? No me digas que el negro con la raya azul. Justo ese. Solo hay uno. El otro no está en la secadora, ni en la lavadora, ni debajo de la cama. No puede ser, es el único par que no parece de un payaso. Ya revisé el filtro de pelusa
el tambor, incluso miren la bolsa de ropa sucia por si se cayó. Nada. ¿Y si se teletransportó? A lo mejor los calcetines tienen un portal interdimensional en la lavadora. Muy científico. Seguro que en algún universo paralelo hay un Oscar feliz con 2 calcetines negros. En este universo, voy a tener que usar los grises con rayas verdes. ¿Esos que parecen hechos para esquiar en 1987? Son cálidos y quedan bien con mis zapatos marrones. Si tuvieras un estilo abuelo de pueblo en feria de invierno, sí. Muy graciosa. Oye, ¿y si se quedó en la ropa de alguien más? A veces mezclamos las cosas cuando doblamos juntos. Revisé todo. Tu camisa estaba en mi cajón, pero tu calcetín no. Entonces, ¿lo habrá raptado el gato? La semana pasada encontré uno rojo en el cajón de los trastes. Tito sí que tiene una colección, pero este no estaba con los suyos. Pues se fue, como todos. Primero uno, luego el otro, y al final solo quedan calcetines huérfanos. Deberíamos ponerles nombre. Así cuando desaparece uno, al menos sabemos a quién llorar. Señor Calcetín Negro, desaparecido en combate durante el ciclo de secado. Con honores y una pequeña ceremonia junto a la secadora. Y 1 minuto de silencio antes de encenderla. Anda, deja de dramatizar. Mejor haz una lista de calcetines vivos. Así sabes cuáles tienes y cuáles ya están en el más allá textil. Buena idea. O compro un par idéntico y digo que el otro se perdió en una aventura épica. Claro, como si los calcetines fueran hobbits. Un calcetín se fue hacia tierras lejanas, en busca del portal de lavado. Y el otro se quedó esperando, fiel en el cajón del destino. Ya. Poeta doméstico. Mejor pon los calcetines en una bolsita con cierre cuando los laves. Así no se escapan. Anotado. Bolsita mágica antidesaparición. Y esta vez, dobla la ropa antes del partido. Trato hecho. Hoy doblo, mañana salvo al calcetín superviviente. Bien. Y si encuentro el otro, te aviso. Pero no esperes milagros. En este piso el milagro es que la lavadora no se lleve también los pantalones. Aún no. Pero ayer, el cierre de mi chaqueta desapareció. Ah, no. Mi teoría se confirma. La lavadora es un portal. O simplemente necesitamos una rutina mejor. O un mago. Elena, ¿tú limpiaste el baño esta semana? ¿Yo? No. Era tu turno. Lo tenías anotado en la pizarra de tareas, justo al lado del frigorífico. Sí, pero yo creía que lo habías hecho tú el martes, porque vi el ambientador nuevo y olía a eucalipto. Eso fue porque tiré un frasco de colonia y tuve que enmascarar el olor. No es lo mismo que limpiar. Ay, no. Entonces nadie lo ha hecho. Exacto. Y ahora el espejo tiene manchas de pasta de dientes, el suelo está pegajoso y hay un pelo largo flotando en la ducha como si fuera una serpiente acuática. ¡Qué asco! ¿Y por qué no me dijiste antes? Porque pensé que lo harías hoy. Incluso puse el estropajo limpio y el limpiador en la encimera. Era una pista sutil. Y yo pensé que era un gesto romántico. Lucas, te mereces un baño brillante. Pues no. Era un grito silencioso de desesperación doméstica. Vale, tienes razón. Me despisté. Entre el trabajo, el gimnasio y la cena con tu hermano, se me pasó. No pasa nada, pero tenemos que organizarnos mejor. Esto no puede depender de quien se acuerda. ¿Y si usamos una app? Algo con notificaciones. Tu turno de baño, no huyas como la última vez. Buena idea. O mantenemos la pizarra, pero con firmas, como en el colegio. Hecho, firma, tal. Hasta podríamos poner un sello. Baño impecable, inspeccionado por Elena. Solo se incluye una calificación. 9 sobre 10. Falta pulir la regadera. O 3 sobre 10. ¿Intentaste o solo pasaste el trapo por encima y rezaste? Exacto. Pero ahora, ¿quién lo hace? Porque yo ya hice la cocina y la ropa esta semana. Lo hago yo. Hoy después de cenar. Prometo fregar bien, limpiar el inodoro por dentro y hasta cambiar la toalla del suelo. ¿Y el pelo de la ducha?
Lo saco con la cuchara, como un profesional. Y nada de lo dejo para mañana. Hoy lo hago. Y si no, me quedo sin postre durante una semana. Y sin ver el partido del domingo. Eso es cruel. Pero acepto el trato. Bien. Y si lo haces bien, hasta te dejo elegir la canción que pongo mientras limpio la próxima vez. ¿En serio? ¿Puedo poner Eye of the Tiger para motivarme? Si la cantas mientras frotas el plato de ducha. Sí. Hecho. Rising up, back on the street. Ya empieza. Anda, ve a buscar el limpiador. Y, Lucas. ¿Sí? Gracias por asumirlo. Sé que te despistaste, pero lo arreglas. Eso cuenta. Siempre que no me toque limpiar el desagüe con las manos. Ese es el trato. Tú limpias, yo saco los pelos con la pinza. Trato justo. Ahora, ¿dónde está el guante de goma azul? En el cajón de abajo. Y no uses el rojo. Ese es para limpiar el horno. ¿Y esto por qué? Porque el rojo huele a quemado desde lo del pollo del otro día. Cierto. Trauma colectivo. Héctor, ¿tú regaste las macetas del balcón esta mañana? Sí, como cada 2 días. Les eché un par de vasos a cada una. ¿Por? Porque las geranios están casi tiradas hacia un lado y la tierra de la bugambilla está empapada. Parece un pantano. Pero si no llovía, pensé que necesitaban más agua con este calor. Sí, pero no tanta. Las plantas de mi abuela son resistentes, pero no sobreviven a una inundación. Sobre todo la lavanda. Odia el agua en exceso. Ay, no. ¿Y la lavanda? La que dice que huele a verano en un pueblo andaluz. Esa misma. Y si se pudre la raíz, no vuelve. Lo siento. Solo quería que se vieran bonitas para cuando venga tu abuela el domingo. Lo sé. Y me encanta que te preocupes por ellas. Pero hay que conocerlas. Cada planta tiene su ritmo. Pues yo pensaba que más agua igual a más vida. No. Más agua igual a más riesgo. La gerania aguanta bien, pero la tierra tiene que secarse entre riego y riego. ¿Y cómo sé cuándo toca regar? Metes un dedo en la tierra, hasta la primera falange. Si está seca, riegas. Si no, esperas. O sea, soy jardinero pero con dedómetro. Exacto. Y las macetas pequeñas se secan antes que las grandes. La del tomillo, por ejemplo. Hay que regarla casi todos los días. Vale, anotado. Dedómetro activado. ¿Y puedo salvar la lavanda? Tal vez, si dejo que la tierra se seque bien y la pongo en un sitio con más sombra por unas horas, puede recuperarse. Prometo no tocarla en 3 días. Ni siquiera le hablaré. No hace falta tanto. Hablarles no les hace daño. Mi abuela les canta rancheras. ¿En serio? Sí, y dice que crecen más rápido. Cree que la música mexicana les da energía. Entonces tal vez debería ponerle un poco de Vicente Fernández mientras se recupera. Solo si lo haces fuera del balcón. No quiero que los vecinos piensen que tenemos fiesta a las 8 de la mañana. Trato hecho. Y esta vez, antes de regar, te pregunto. ¿O uso el dedómetro? Perfecto. Y si quieres, este fin de semana hacemos una ficha para cada planta. Nombre, origen, riego, sol. Como un registro de mascotas, pero con tierra. Exacto. La bugambilla será Doña Rosa, la lavanda, Señorita Violeta. Y el tomillo, Pepe el Aromático. Perfecto. Así las cuidamos mejor. Y si alguna muere, al menos tendrá un funeral digno. Con ranchera, velas y una pequeña corona de hojas secas. Prometo no ser el causante del próximo funeral. Bien. Ahora, ayúdame a sacar un poco la lavanda a la sombra. Y Héctor. ¿Sí? Gracias por querer cuidarlas. A mi abuela le va a encantar ver que las mimas. Pues voy a aprender. Por ella y por Pepe el Aromático. Claudia, ¿tú colgaste el cuadro del salón esta mañana? Sí, lo bajé para limpiar la pared y lo volví a colgar. ¿Por? Porque está torcido, como si hubiera sobrevivido a un terremoto de grado 2. No está torcido. Lo medí con el móvil usando la app de nivel. Pues tu app debe estar descalibrada, porque desde aquí se ve que el lado izquierdo está más bajo.
Ay, no, otra vez con lo del cuadro. Te juro que está recto. No, Claudia. Mira, si pongo mi brazo horizontal, el marco sigue la línea de mi codo, pero el de arriba no. Tal vez sea la pared, o la luz, o tus ojos después de tanto mirar pantallas. Mis ojos están bien. Lo que no está bien es un cuadro que parece a punto de deslizarse hacia el sofá. ¡Exagerado! Es medio centímetro, no un desastre estructural. Medio centímetro en un cuadro chico es como 1 metro en uno grande. Rompe la armonía visual. ¿Armonía visual? Ahora eres diseñador de interiores. No, soy alguien que pasa mucho tiempo mirando ese cuadro mientras veo la tele y me pone nervioso. Pues si tanto te molesta, bájalo y cuelga tú. Pero la caja de herramientas está en el armario del pasillo, ¿Y el nivel? en el cajón de arriba, con el destornillador rosa. ¿El destornillador rosa? Sí, el que compramos en esa tienda de manualidades. Dice, no sexismo en la bricolaje. Muy moderno, pero el martillo, al menos, es normal, ¿no? El pequeño sí. El grande lo usaste para colgar el espejo del baño y ahora está debajo del fregadero, con la pata rota. La pata rota. Un martillo no tiene patas. El mango. Se partió cuando intentaste clavar aquel clavo en la pared de ladrillo como si fueras Hulk. Era un clavo difícil. La pared también tiene la culpa. Claro, la pared atacó primero. Anda, déjame bajar el cuadro. Solo un ajuste, nada más. Vale, pero si lo arreglas, no digas, te lo dije. Solo si no dices, yo ya lo había hecho bien. Trato hecho. Adrián saca la caja de herramientas, coloca el nivel sobre el marco, hace una mueca y afloja un poco el clavo. Claudia observa cruzada de brazos. Listo. Ahora sí está recto. Pues a mí me sigue pareciendo igual. Porque estás acostumbrada al desastre. Ahora verás cómo el salón entero se siente más ordenado. O como los vecinos notan algo cambió, pero no saben qué. Eso es efecto Adrián, equilibrio doméstico invisible. Más bien, efecto obsesivo con martillo. Y con amor. No olvides el amor. Claro, con amor y nivel digital. ¿Quieres que ajuste también el espejo del baño? Ni se te ocurra. Ese lo colgué yo con mi alma, no con medidas. Entonces queda fuera del alcance del nivel. Exacto. Algunas cosas no se arreglan con herramientas. Solo con paciencia y un buen destornillador rosa. Iván, ¿tú viste quién puso restos de comida en el bote de plástico? ¿En serio? ¿Otra vez? Pensé que ya habíamos quedado en que nada de orgánico en el amarillo. Pues alguien no lo entendió. Acabo de abrirlo y hay un trozo de limón, una cáscara de plátano y un hueso de aceituna. ¿Un hueso? ¿Quién come aceitunas a las 8 de la mañana? Tú, ayer en el desayuno con el pan tostado. Dijiste que daban un toque mediterráneo. Sí, pero yo puse la cáscara en el verde, lo juro. Tal vez se me cayó algo sin darme cuenta. O tal vez abriste el bote amarillo por costumbre. Ya va 3 veces esta semana. Dale, lo admito. A veces, cuando voy con prisa, no miro bien. Solo veo un bote, abro y tiro. Pero son de colores distintos, Iván. El verde tiene una hoja dibujada, el amarillo dice envases. Sí, pero por la mañana, antes del café, mi cerebro aún no reconoce símbolos. Solo ve depósito de basura y actúa. Entonces deberíamos poner etiquetas más claras. O una foto con flechas. No. Esto no va aquí. Mejor aún, un sistema de castigo. Cada vez que metes algo mal, pagas €1 para la caja del vino. Me gusta. Podría ser el fondo de la vergüenza ecológica. Y si acumulas 3 errores, limpias el balcón. Con cepillo de dientes para que prendas. Muy cruel, pero justo. Oye, ¿y si ponemos los botes en otro orden? Ahora el amarillo está al lado del fregadero y el verde detrás de la puerta. Exacto. El verde está escondido como si fuera un secreto. Nadie lo ve. Pues lo cambio de sitio. Que el verde quede al frente, bien visible. Y pone una nota. Aquí van los restos. No, no es un deshuesadero. O una foto de un gusano feliz. Tu cáscara me alimenta. Un poco macabro, pero funciona. Y tú, mientras, promete que mirarás antes de tirar. Prometido. Y si me veo dudando, me detengo, respiro y pregunto, ¿esto alguna vez tuvo vida? Si la respuesta es sí, va al verde. Si fue fabricado en una fábrica con música de discoteca, al amarillo. Entendido. Ahora, ¿puedo tirar esto que tengo en la mano?
¿Qué es? Un trozo de papel de aluminio con mantequilla. A la papelera de plástico, pero enjuágalo un poco, si no contamina todo. ¿Enjuagar papel de aluminio? Solo si quieres que reciclemos de verdad. Uf, esto es más trabajo que lavar los platos. Pero vale la pena. Y si lo haces bien, te doy un beso ecológico. ¿Y si lo hago mal? €1 al fondo del vino y un sermón de 5 minutos. Entonces mejor lo enjuago. Marcos, ¿tú dejaste la olla sin tapa después de hervir el caldo? ¿La olla grande? ¿La de hierro? Sí, la usé para cocer las patatas. ¿Por? Porque ahora tengo caldo frío salpicado en toda la estufa, en la pared y hasta... ¿Eso es una gota en el microondas? Ay, no. ¿Se desbordó? Pensé que quitando la tapa no pasaría. Justo por eso pasó. Cuando quitaste la tapa, el vapor salió sin control, pero el líquido siguió hirviendo y se te fue de las manos. Yo creía que así se evaporaba más rápido. Como cuando se destapa una olla para reducir la salsa. Sí, pero después de que deje de hervir fuerte, no mientras burbujea como un volcán. Pues ahora parece que hubo una explosión de verduras. ¿Y la tapa? ¿Dónde está? En el suelo, al lado del fregadero, como si la hubieras lanzado lejos para evitar el peligro. La tiré rápido porque me salpicó. Me cogió por sorpresa. Claro, porque el agua hirviendo salta más cuando no tiene tapa. La tapa contiene el primer estallido. Vale, lo aprendí a la mala. ¿Y ahora? ¿Quién limpia esto? Tú, obvio. Yo ya limpié el baño ayer y puse la lavadora 3 veces esta semana. Pero fue un accidente doméstico, no negligencia. Un accidente evitable, como correr con tijeras. Muy exagerada. Pero bueno, lo limpio. Solo dame el estropajo y ese limpiador que corta la grasa en segundos. El verde, debajo del fregadero. Y no olvides la esquina del armario, que ahí hay una mancha grande. ¿Y si pongo música mientras limpio? Para hacerlo más llevadero. Solo si no cantas. La última vez, con el trapo en la mano, parecías un cantante de ópera limpiando escenas de crimen. Eran es un dorma. Motiva. Motiva, pero salpica más. Ahora, manos a la obra. Oye, ¿y si hacemos un trato? Yo limpio bien, sin excusas, y tú me preparas un café después. Solo si limpias también el suelo alrededor de la estufa. Ahí hay patata cocida flotando. No puede ser. ¿Cómo llegó ahí? Telequinesis vegetal. ¿O tú moviste la cuchara con demasiado entusiasmo? Prometo ser más cuidadoso y usar la tapa la próxima vez, incluso si el vapor hace ruido raro. Ese ruido raro es el agua diciéndote, oye, tranquilo, que no estoy lista. No tendré en cuenta. Respetar al caldo. Ese será tu mantra. Y mientras yo pongo el café, pero solo cuando todo brille. Trato hecho. Ahora, ¿dónde está el delantal? No quiero que el caldo de ayer se una al de hoy. En la percha detrás de la puerta. Y Marcos, ¿Sí? gracias por no decir, no fue idea mía. Al menos asumes tus desastres culinarios. Claro, un buen hombre no solo cocina, también limpia sus errores, aunque huelan a puerro y arrepentimiento. Jorge, ¿tú moviste el ropero del dormitorio? Sí, un poco. Ayer limpié detrás y lo aparté unos 20 centímetros. ¿Por? Porque desde entonces no hay Wi-Fi en el salón. El móvil no se conecta, la tele en streaming se traba, hasta el altavoz inteligente me dice, no entiendo, por favor repita. ¿Y lo achacas el ropero? Sí, el router está justo detrás de él, en la repisa del pasillo. Cuando lo empujaste, el mueble quedó más cerca y bloquea la señal. No puede ser. Un armario de madera no mata el Wi-Fi. Claro que sí, es grande, está lleno de ropa y encima tiene espejo. El metal del marco refleja y distorsiona la señal. Vaya, no sabía que el ropero era un escudo antitecnología. Pues sí, y ahora, cada vez que quiero ver mi serie, me sale el mensaje, conexión inestable. ¿Y si reiniciamos el router? A veces con eso basta. Lo he reiniciado 3 veces. Incluso lo desenchufé, conté hasta 10 y hasta le hablé, por favor, sé fuerte. ¿Y no funcionó? Nada. Solo cuando me acerco al pasillo, la señal sube. En el sofá tengo media barra. Vale, tienes razón. Debe ser el ropero. Es como una pared dentro de otra pared. Exacto. O como si el mueble dijera, aquí no pasa nadie, ni las ondas.
Entonces lo vuelvo a su sitio. Y esta vez deja más espacio, al menos 30 centímetros entre el router y el armario. Marchando, aunque va a quedar un poco feo con el hueco tan grande. Prefiero un hueco feo a una serie que se trabe en el clímax. ¿Y si en vez de mover el ropero, movemos el router? Lo ponemos en el salón sobre la mesita. Buena idea, pero no quiero tener el router en medio del salón como si fuera una escultura moderna. Podemos ponerlo en el estante alto, detrás de los libros. Allí no se ve y tiene buena cobertura. Sí, y le ponemos un pequeño cartel. Aquí vive la señal, no lo toques. O una planta al lado, para que parezca decoración. Solo si no es una suculenta. La última que pusimos cerca del cargador se secó por el calor. Cierto, las plantas y la tecnología no siempre son amigas. Anda, ayúdame a empujar el ropero. Y esta vez mido la distancia con la regla. Con la regla o con el móvil, pero no con el pie como la vez del sofá. Esa vez el sofá quedó atravesado. Pensé que un pie era suficiente. Eran mis pies pequeños. Tú tienes patas de oso. Pies fuertes para mover muebles y salvar conexiones. Ambos empujan el ropero lentamente. El móvil de Lucía muestra las barras de Wi-Fi aumentando. Mira, ya subió a 3 barras. En el salón seguro que hay 4. El poder del espacio. ¿Quién lo iba a decir? A partir de ahora, cualquier cosa que muevas, me avisas, incluidos los cojines del sofá. ¿Los cojines? ¿Ahora los cojines afectan al Wi-Fi? No, pero si los dejas tirados por todo el piso, yo tropiezo. Y eso sí que es peligroso. Tienes razón. Orden doméstico. Paso 1, conexión estable. Paso 2, no matar a la pareja con un cojín de gato. Exacto. Ahora, ¿me debes un café por salvar la señal? Y una taza, porque sin Wi-Fi no puedo ver la receta del café con leche espumosa. Muy gracioso. Anda, ve a la cocina. Y no cierres la puerta, que necesito cobertura hasta ahí. Diego, ¿tú intentaste cambiar la bombilla del techo del pasillo? Sí, ayer por la noche. Se había fundido y no veía para llegar al baño. ¿Y por qué dejaste la silla del comedor en medio del pasillo? Porque, bueno, la necesité para alcanzar y luego me dormía en el sofá. Se me olvidó. Pues casi me caigo esta mañana. Iba con prisa, no vi la silla y tropecé con una pata. No me digas, ¿te hiciste daño? No, pero fue suerte. Podría haberme torcido el tobillo. Lo siento mucho, de verdad. La cambié rápido, en la oscuridad, y solo pensé en dejar la silla por ahí. La próxima vez, aunque sea tarde, devuélvela. O pon algo alrededor, como una mochila, para que se vea. Buena idea. O pongo una nota. Cuidado, silla traidora. Mejor aún, no uses sillas ajenas como escaleras. Usa la de mano, que está en el armario. Es que es más pequeña. Tuve que estirarme igual. Pues estírate, pero no dejes trampas después. Prometido. Y como penitencia, hoy cambio todas las bombillas que falten. Solo si lo haces con la escalera correcta y sin música de fondo. ¿Ni siquiera un poco de rock suave? Ni silencio blanco. Vale. Trabajo en silencio, con casco mental. Bien. Ahora ayúdame a quitar esta silla del camino, antes de que el gato decida usarla como cama. Demasiado tarde. Ya está encima, mirándonos como si fuera su trono. Claro. Hasta los gatos saben que es más cómoda que el suelo. Carmen, ¿tú abriste la ventana de la cocina antes de salir? Sí, solo un poquito, para airear. Hacía olor a quemado después de tostar el pan. Pues ahora está completamente abierta y la cortina está afuera, colgando del marco como si intentara escapar. No puede ser. Solo la dejé entornada. El viento debió empujarla. Hoy está fuerte. Y con esa ráfaga de antes, seguro que la abrió de golpe. ¿Y la cortina está rota? No rota, pero el clip se soltó y parte está mojada. Llovió un poco mientras estabas fuera. Ay, lo siento. Pensé que con 5 centímetros de abertura era suficiente. Lo es. Si pones el seguro, esta ventana no se queda fija sola. Es verdad. Debería haber puesto el tope. Se me fue el santo al cielo. No pasa nada. Ya la cerré y sequé la cortina. Pero deberíamos comprar un tope nuevo. El de plástico ya no aguanta. Sí, el que tenemos parece de juguete. Cada vez que sopla hace clic-clac y se rinde. Mejor uno de metal. O incluso una pequeña cuña de madera. O
poner una nota. Ventana traviesa. No confiar. Buena idea. La pego mañana. Mientras tanto, si hay ideas, avísame y vigilo desde el salón. Trato hecho. Y como disculpa, esta noche cocino yo, sin tostadora. ¿Sin quemar nada? Prometo no hacer humo, ni abrir ventanas sin supervisión. Entonces acepto. Pero si la cortina vuelve a colgarse como paracaídas, tú lavas los platos una semana. Acepto el desafío. Ahora, ¿me ayudas a colgarla bien? Claro. Y esta vez con más clips. Que aguante hasta un huracán. Alex, ¿tú hiciste café esta mañana? Sí, uno rápido, antes de ducharme. Necesitaba arrancar. ¿Y por qué la cafetera está llena de agua sucia, pero sin café? ¿Agua sucia? No, si yo la llené, puse el filtro, el café. El filtro está en blanco, no tiene café. Lo pusiste, pero te olvidaste de echar el polvo. No puede ser. Lo juro, vi el bote abierto, cogí la cuchara. Y luego sonó el móvil, te fuiste a contestar y lo dejaste todo a medias. Sí, era mi hermana. Me dijo que el perro se escapó. Me puse nervioso. Entiendo, pero ahora tengo una cafetera con agua tibia y olor a decepción. Ay, Sofía, lo siento. Solo quería no retrasarme. Pues el resultado es que ni tú tuviste café, ni yo puedo hacer el mío sin limpiar todo. Déjame hacerlo ahora. Limpio el depósito, pongo café de verdad y te sirvo una taza bien cargada. Solo si no te vuelves a distraer con un mensaje de emergencia canina. Prometido. Teléfono en modo avión mientras cocino, limpio o intento sobrevivir con cafeína. Bien. Y esta vez usa el filtro de tela. Así no se te olvida que ya está puesto. El de tela huele un poco raro desde que lo dejaste en el cajón húmedo. Cierto. Mejor el de papel. Fácil de ver, fácil de tirar. ¿Azúcar? Una cucharadita. Y nada de por encima, como ayer que me encontré granos en la taza. Eso fue un accidente geológico. La erupción del café molido. Muy gracioso. Anda, haz el café. Y si sale bien, hasta te perdono por la falsa promesa de esta mañana. Café auténtico, no ilusión líquida, lo juro. Huele a redención. Y a desayuno salvado. Lorena, ¿tú dejaste la bolsa de basura abierta en la cocina? Sí, solo un momento. Estaba a punto de atarla cuando sonó el timbre. Era el cartero. Pues ahora está en el suelo, rota, y hay un envoltorio de queso en medio del pasillo. No, ¿otra vez Tito? El mismo. Y no solo eso. Abrió la bolsa con la pata, sacó lo que le interesó y lo arrastró como si fuera un cazador prehistórico. Ay, no. ¿Y no lo oíste? Dormía la siesta. Cuando salí lo vi sentado encima del envoltorio, lamiendo el último resto como si fuera un trofeo. Lo siento. Pensé que cerrarla un poquito era suficiente. Con este gato, un poquito es una invitación. Necesita un nudo marinero, no un lazo flojo. Tienes razón. Debería haberla atado antes de abrir la puerta. O no dejarla a su altura. Tito sabe que la bolsa igual tesoro. Restos de pollo, papeles grasientos, cáscaras. Para él es un buffet. ¿Y si ponemos una tapa pesada encima? Como esas cajas con cierre hermético. Buena idea. O una caja de plástico con tapa dura. Así ni con sus garras la abre. Y la guardamos hasta la hora de bajarla. No más bolsas sueltas en el suelo. Ni siquiera 5 minutos. Con Tito, 5 minutos son una eternidad. Prometo ser más rápida. Bolsa atada, fuera de su alcance y 0 distracciones. Incluidos carteros, llamadas y sirenas de bomberos. Sobre todo sirenas. Una vez se asustó y tiró toda la comida del comedero. Este gato no es un animal, es una fuerza de la naturaleza. Pero es nuestro desastre ambulante. Claro. Y como tal, le pondremos límites. Caja cerrada, bolsa segura y nada de queso suelto. ¿Y si le damos un juguete nuevo para que se entretenga con otra cosa? Solo si no parece comida. La última pelota la mordió hasta hacerla trizas pensando que era un huevo. Pues nada de juguetes redondos. Nada redondo, nada brillante, nada que huela bien. Entonces, un juguete de gato es un objeto que no es nada de eso. Parece imposible. Ambos ríen mientras recogen los grestos y Tito los mira desde el sofá, limpiándose una pata con aire de inocencia. Anda, ayúdame a poner la nueva caja. Y esta vez, hasta le pongo una etiqueta. Prohibido para gatos. Si la lee, nos compra un boleto de lotería. Pablo,
¿Hiciste algo de la lista de tareas de esta semana? ¿La lista del baño? Sí, cambié las toallas. Las puse limpias el martes. Las toallas no estaban en la lista. Estaban en mi lista mental, pero no en la de la nevera. Ah, ¿la de la nevera? La vi, pero pensé que era broma. ¿Broma? Tiene colores, clips y una estrella al lado de cambiar bombilla del pasillo. Justo eso no lo hice. Pensé que la estrella era decorativa, como si dijera, esta tarea es la más brillante. Pablo, la estrella significa urgente, como el cajón de las verduras que sigue sin limpiar. Es que cada vez que abro la nevera, me distraigo. Ayer me comí un yogurt solo por abrirlo. ¿Y la basura orgánica? ¿La sacaste el jueves como tocaba? Creo que sí. O fue el miércoles. O tal vez la dejé para hoy. Hoy es sábado. El contenedor ya pasó y huele como si hubiera un concurso de queso viejo en el rellano. Vale, lo admito. Me despisté. Entre el trabajo, el gimnasio y el partido. No es excusa. La lista está ahí para no depender de la memoria. Lo sé, pero es que verla todos los días me da ansiedad. Como si una vocecita dijera, «Todavía no, Pablo». Entonces deberíamos cambiarla, hacerla más amable. ¿Amable? Como, por favor, si puedes, algún día. No, pero sí con emojis. Un sol para urgente, una nube para cuando puedas. Y si hago una, me pones un corazón. O una estrellita dorada, como cuando éramos niños. Me gusta. ¿Y si hago 3 seguidas, cena fuera? Solo si no olvidas sacar la basura antes de pedir la reserva. Trato hecho. Ahora, ¿dónde está la libreta nueva? Vamos a reescribirla. Aquí. Y esta vez, con rotuladores bonitos, sin presión y fechas claras. Y yo prometo mirarla cada mañana con café en mano, como si fuera el horóscopo. Hoy será un buen día para limpiar el microondas y no molestar a tu pareja. Suena bien. Incluso mejor que viaje inesperado y dinero fácil. Elena, ¿tú llenaste el cajón de lavavajillas con detergente? Sí, esta mañana, antes de salir. Vi que estaba vacío y le puse un buen chorro. ¿Un buen chorro? Ahora está echando espuma por debajo y hay una montaña blanca en el suelo. ¿Qué? No puede ser. Usé el líquido nuevo, el que dice concentrado, dosifica menos. Justo ese. Es concentrado, Elena. Con 2 cucharadas sobra. Tú le echaste como medio litro. Pensé que concentrado quería decir más potente, así que necesita más. No, significa más fuerte, así que usa menos. Como el café. No tomas 4 tazas porque una ya te pone a 1000. Vale, lo entendí. Me equivoqué. Pero no veía la etiqueta bien, estaba en pequeño. Deberían ponerlo en rojo. Peligro. Espuma incontrolable. ¿Y ahora? ¿Lo apago? Ya lo hice. Pero sigue soltando espuma como si fuera una lavandería de dibujos animados. Ay, no. ¿Y si se rompe? No se romperá, pero tengo que limpiar el suelo y sacar el exceso de detergente del cajón. Déjame ayudarte. Traigo toallas y un cubo. Mejor trae vinagre. Ayuda a cortar la espuma. Y pon calcetines, no vayas descalzo. ¿Vinagre? ¿En serio? Sí, o se te resbalará el pie y acabarás en urgencias con espuma en el pelo. Muy gracioso. Hablo en serio. Esto es como una trampa de jabón, peligrosa y resbaladiza. Lo siento de verdad. No volveré a echar detergente sin leer bien. Prométeme que usarás la tapita dosificadora. Está ahí por algo. Prometido. Y si alguna vez dudo, te pregunto. Oye, ¿cuánto pongo de este líquido misterioso? Perfecto. Y mientras, voy a abrir la puerta de lavavajillas con cuidado. Carlos abre despacio a la puerta, una nube de espuma asoma. Elena llega con toallas y una botella de vinagre. Parece un monstruo de algodón. El monstruo de lavavajillas descuidado. ¿Le damos de comer vinagre? Solo si promete portarse bien. Ríen mientras empiezan a limpiar. El suelo está mojado, pero el ambiente es ligero. Al final, el lavavajillas queda en silencio. Y seco. ¡Ay, listo! Crisis doméstica evitada. Y como penitencia, yo lavo los platos a mano esta semana. No hace falta. Solo que uses la tapita. Y si te sobra, me lo regalas. Trato hecho. Ahora, un café. Sin espuma esta vez. Solo si no usas el detergente nuevo para limpiar la taza. Muy gracioso.
Diego, ¿tú tiraste de la cadena del baño hace un rato? Sí, después de ducharme. ¿Por? Porque no para de correr el agua. Desde hace como 20 minutos se oye un goteo constante, como si la cisterna estuviera viva y susurrara. Ah, sí, noté que no se llenaba bien, pero pensé que se arreglaría sola. Pues no, y ya he mirado dentro. El flotador está atascado y el agua sigue saliendo por el desagüe. ¿Y no puedes ajustarlo? ¿Como hace por mano? Sí, pero hay que saber qué tocar. No voy a meter la mano en el agua sucia sin saber lo que hago. Vale, lo entiendo. Déjame ver. A veces es solo un tornillo flojo. Solo si te pones guantes. Y no digas, tranquila, yo controlo, como la vez del grifo del jardín. Ese grifo no tenía arreglo, estaba soldado. Y tú intentaste aflojarlo con un destornillador de estrella. Pensé que funcionaría. Terminó en llamas, literalmente. Exageras. Hubo una chispa. Una. Pues con la cisterna nada de chispas, solo arreglarlo. Prometido. Guantes puestos, herramientas suaves y sin fuerza bruta. Aquí está. El brazo está doblado. Por eso no cierra bien la válvula. ¿Puedes enderezarlo? Con cuidado, sí. Ya está. Cierra. Y el agua deja de correr. ¡Funcionó! ¡Silencio bendito! Nada que no se arregle con un poco de paciencia y un alicate pequeño. Y sin quemar nada por una vez. Hoy soy el rey del bricolaje doméstico. Rey con suerte. Ahora, ¿puedes anotar en la lista que hay que comprar un flotador nuevo? Este ya está viejo. Claro. Flotador traidor. Reemplazar antes de inundar el piso. Perfecto. Y la próxima vez que notes que la cadena no va bien, no esperes 20 minutos. Prometo actuar antes del susurro acuático. Bien. Ahora, ¿me debes un té por el susto? Solo si no lo preparas con agua de la cisterna. Muy gracioso. Anda, lava esos guantes. Javi, ¿tú usaste la mopa húmeda esta mañana? Sí, limpié el suelo del pasillo. Estaba lleno de pelusas y algo de tierra del zapato. ¿Y por qué el techo del baño tiene una mancha húmeda y brilla como si hubiera llorado? ¿El techo? No, espera. ¿No será que...? ¿Qué? Cuando pasaba la mopa por el pasillo, la escurrí un poco y tal vez, sin querer, levanté el mango muy rápido. Javi, salpicaste el techo del baño. Hay gotas de agua desde la puerta hasta la lámpara. Fue un accidente. La mopa estaba muy mojada y al moverla rápido hizo plop y el agua salió disparada. Como una catapulta de humedad. ¿Y no viste que iba hacia arriba? Iba mirando el suelo, no el cielo raso. Además, ¿quién piensa que puede mojar el techo con una mopa? Pues ahora sí. Y si se mancha de moho, tendremos que pintar. Lo siento, de verdad, no fue a propósito. Solo quería que quedara brillante. El suelo, no el techo. Aprendido. Escurrir mejor la mopa. Y moverla como si fuera un trapeador ninja, no un mago de chorro de agua. Ninja, sí, pero sin efectos especiales. ¿Quieres que limpie el techo con un paño? Sí, pero con una escalera, no con el mango de la mopa. Claro. Y si me caigo, al menos será hacia abajo, no hacia arriba. Muy gracioso. Anda, trae un trapo limpio y seca bien. ¿Y si pongo música para motivarme? Solo si no es thriller. No necesito más sustos hoy. Vale. Nada de bailes, nada de salpicaduras. Solo limpieza seria. Javi sube con cuidado a una pequeña escalera. Andrea le pasa un paño seco. Él frota suavemente el techo. Listo. Ni una gota. Bien. ¿Y la próxima vez? Prueba en el suelo primero. Prometido. Suelo, sí. Techos, paredes, lámparas, no. Así me gusta. ¿Ahora? ¿Un café? Solo si no lo sirves en la mopa. Solo si no lo bebes mirando hacia arriba. Raúl, ¿tú pusiste el pan al horno para tostarlo? Sí, quería unas tostadas crujientes. Puse el horno a 180 y el temporizador a 10 minutos. Pues han pasado 25 y la alarma lleva sonando 5 minutos. No puede ser. Lo puse, vi que empezaba y luego me puse a revisar los correos. Y se te olvidó.
Ahora el horno suena como si estuviéramos en una película de desastre. Ay, no. ¿Y el pan? Está negro, como si hubiera pasado por un incendio forestal. Pero si solo eran 10 minutos. El temporizador sonó, pero no lo apagaste. El horno sigue caliente y el pan sigue dentro, como un monumento a la distracción. Lo siento, pensé que el horno se apagaría solo. No, no lo hace. Solo deja de sonar si no lo tocas. Es como un bebé. Si llora y no lo coges, sigue. Entonces debería haberlo cogido antes de que se carbonizara. Exacto. Ahora, ¿puedes abrir con cuidado? A ver si hay rescate posible. Abro el horno con un guante, sale humo, saco la bandeja. El pan está completamente quemado. No hay salvación. Esto ya no es comida, es evidencia forense. Lo tiramos y listo. Pero la próxima vez pon un recordatorio en el móvil. O una alarma diferente. Esta suena como si hubiera una fuga de gas. Y tú, en vez de asustarte, deberías reaccionar. Prometo. Horno encendido, igual, teléfono en modo avión. Nada de correos, solo supervisión. Y si no puedes vigilar, usa la tostadora. Es más pequeña, menos dramática. Pero el horno da un tostado más uniforme. Sí, si lo vigilas. Si no, da cenizas con aroma a arrepentimiento. Vale, aprendido. Hoy, tostadora. Y si uso el horno, me quedo al lado, como un guardia real. Bien. Ahora limpiemos el horno antes de que el humo active la alarma de casa. Y si digo que fue un experimento de cocina moderna, pan negro, estilo ceniza. Solo si lo sirves en un plato blanco y cobras 20 euros. ¿Podría funcionar? Mejor limpia. Y luego hacemos tostadas en la tostadora. Con mantequilla, sin drama. Iván, ¿tú viste que la cortina de la ducha está otra vez dentro de la bañera? Sí, bueno, la dejé así. Me duché rápido y no la arreglé. Pues ahora hay moho en la parte inferior. ¡Otra vez! La limpié hace 2 días. Pensé que si la dejaba un poco húmeda, se secaría sola con el aire. Pero la regla es, cortina dentro, goteo fuera. Si la dejas dentro, el agua se queda en el plástico, no circula y en 2 días aparece el moho negro. Vale, lo olvidé. Con el frío, solo quería salir y calentarme. Lo entiendo, pero es 1 minuto más. Sacas la cortina, la pasas al exterior y listo. Así ventila. Suena fácil cuando lo dices así. Porque es fácil. El problema es que siempre parece, ya lo haré después. Y después nunca llega. Exacto. Como cuando dices, ya cerraré la ventana y luego llueve. O ya recogeré el cepillo y termina en la ducha como si fuera un pez. Muy gracioso. Anda, ayúdame a limpiar esta mancha antes de que se extienda. ¿Con lejía otra vez? Huele como si estuviéramos desinfectando un hospital. O usamos vinagre y bicarbonato, pero tarda más. Prefiero el olor fuerte si acaba rápido. Pues guantes y a ello. Y esta vez, prométeme que sacarás la cortina después de ducharte. Prometido. Incluso si estoy medio dormido. Y si te veo dudar, te lo grito desde el pasillo. ¡Fuera la cortina! ¡Es una orden del moho! Muy autoritaria. Soy la capitana de la humedad. Mi misión, evitar colonias invisibles en el baño. Pues tu tripulación está lista, aunque el precio es alto. Olerá limpieza durante horas. Es el sacrificio del hogar sano. Ambos frotan la cortina con cuidado. Iván pone música suave para hacerlo más llevadero. Listo, nada de moho. ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¿La colgamos bien? Cortina fuera de la bañera. Sí, señora capitana. Así me gusta. Ahora, un té, para celebrar la victoria contra los hongos. Solo si no lo tomas con una pipeta de laboratorio. Solo si no te duchas sin seguir el protocolo.